¿Están listos? Listo. Vamos a ver unas cosas. Buenos días, compañeros profesores. Nosotros somos el equipo número 2 del Salón 802 de Contabilidad y Finanzas. El día de hoy vamos a estar exponiendo sobre el problema prototípico que nos tocó en este semestre. Antes de empezar, les queremos platicar que lo vamos a hacer lo más amigable a cualquier público, dado que estas características, para que nosotros pudiéramos explicar cada uno de los temas, necesitaríamos más de 300 páginas que se las pudiéramos explicar. Como bien lo mencionaron en el esquema anterior, lo que son las finanzas son detalles muy técnicos, son detalles muy elaborados, en el cual manejamos algo muy delicado que es como los médicos a la salud. Perdón la comparación, pero tenemos algo tan importante como son nuestras finanzas. Y las finanzas día con día es lo que tú puedes gastar, lo que una ama de casa puede comprar, y esto se ve afectado en grandes empresas. Una de las empresas que vamos a tener va a ser Cemex, y vamos a demostrar, o vamos a tratar de mostrar cómo puede ser sustentable y cómo puede ser atractiva para la inversión, dado que es una empresa amigable con el ambiente y que se está preocupando por mejorar la calidad ecológica el día de mañana. ¿Ya agarré? Perdone. Ahí está. Y para ello vamos a comenzar con las diferentes materias. Todo este problema prototípico, aunque tienen diferentes problemas críticos, nosotros incidentes críticos, lo que vamos a tratar de mostrar es cómo desde la planeación estratégica hasta la elaboración de un portafolio, esto se tiene que ir de la mano, una por una, porque tenemos que ver desde cómo está estratégicamente elaborada una empresa, cuáles son las tomas de decisiones. Vamos a ver cómo se puede hacer un análisis en el cual las tomas de decisiones para compra-venta, para el manejo de ellas, vamos a ver unas líneas de tendencia, vamos a ver unos indicadores fundamentales y unos indicadores de la bolsa, que estos indicadores lo que nos van a mostrar pues va a ser a grandes rasgos cuándo me conviene comprar y cuándo no me viene comprar, porque estos van a tener unos picos en el cual me demuestra cada uno de esos estándares si es que está muy rápida la compra y la venta de las acciones, si es que ya se estancaron, si es que está muy alta, si es que está muy baja, y esto al inversionista, que serían ustedes en este caso, es lo que se les va a hacer atractivo para que puedan tener una ganancia. Vamos a ver algunas situaciones que se llama el mercado alcista o bajista, y esto quiere decir que conforme a todo el entorno que tenemos a nivel mundial, se ven afectadas estas acciones, ya sea en la Bolsa Mexicana de Valores, en Nueva York, en Europa o en Asia. Y para ello, vamos a comenzar. ¿Listos? Gracias. Voy a presentar a los integrantes de nuestro equipo. Es María Tobar, Juan Carlos Castro y su servidora, Bruno Dragón. Vamos a empezar con una breve introducción a la empresa. Como ya lo mencionamos, es la empresa de Cemex. Antes de ser la multinacional muy popular que es hoy en día, esta inició en 1906 en una planta que, aunque fue o está situada en Monterrey, Nuevo York, se denomina como la planta Hidalgo. La primera actividad o la principal actividad económica de la empresa de Cemex es la elaboración y fabricación de productos de construcción. Esta empresa, con el paso del tiempo, va creciendo hasta 1976, que es donde entra a la Bolsa Mexicana de Valores. Además, podemos darnos cuenta, si investigamos un poco más a fondo, como nosotros lo hicimos, la empresa de Cemex está relacionada no solo con el sector privado, sino con el sector público, ya que tiene grandes contratos con el gobierno actual, y pues es lo que le da más peso a sus acciones, le da valor a la empresa, ya que es una empresa pues, la más segura cuando hablamos de construcción, al menos en México. Esto es lo que les comentaba, un poco de la historia breve de Cemex.
La dirección ha pasado de ser una empresa que principalmente fue familiar, ahora está involucrada una junta directiva, ya no es controlada por únicamente una persona física, sino ya es prácticamente un conglomerado. Igual, como les mencionaba, se enlista el 5 de enero a la Bolsa Mexicana de Valores y pues se dedica a la creación y producción de material para construcción. El principal problema que afronta Cemex en torno a la sostenibilidad es la emisión de CO2, ya que investigando y comparando con otras empresas nos dimos cuenta que por cada 100 toneladas que produce de producto para construcción, el 47% también se produce en CO2. La fórmula que se utiliza para realizar el concreto de Cemex, hay un producto, como parte de la fórmula, hay un elemento en específico que se denomina como clinker. El clinker, al pasar por estos procesos de evolución, se convierte en este pesado CO2. Entonces, lo que hicimos para la UCA de Planeación Estratégica, se nos pidió en el incidente crítico realizar una propuesta de mejora para cambiar la situación financiera o estratégica de Cemex en torno a la sostenibilidad. Nuestra propuesta se llama Futuro en Acción. En esta propuesta, primero realizamos una evaluación actual de cómo se encuentra la empresa y pues ahí nos dimos cuenta del porcentaje de CO2 que emite la empresa. Pudimos hacer cuadros comparativos, que los íbamos a mostrar. Sin embargo, estudiando el caso, nos dimos cuenta que con tecnologías innovadoras podemos encontrar productos renovables que nos ayuden a reducir esta cantidad de CO2, que son de 47 toneladas por cada 100 que se producen. Entonces, es una cantidad impresionante de CO2. Ya dijo, pero lo que quiere prenderle mientras agarra. ¿Cuál es este? Podemos esperar a que encienda el proyector si gusta. Sí. O si quiere continuar. Un minuto nada más los proyectores. Y eso, la razón, lo que menos va a llamar. ¿Por qué? Porque en la mañana no te aviso. En la mañana te cargo. No, pero están bien ahorita, ¿eh? ¿Cuáles son las que dicen 6? Sí. ¿Esta es 6 o 7? Está bueno. ¿Cuál se prende con él? 6. Hasta 7. No sé lo que Pero prende creo que está prendiendo. el proyector. Segundo. Más, ¿no? Pero este es 6. Sí, mejor. Para darle. Bueno. Ah, pero ya no. ¿Sabes qué? Ahí ya. Ya, está prendido. No, bien, no. Cuenta que prende. ¿Listo? Ok. Continuando, podemos ver que actualmente Cemex tiene plantas en más de 50 países y tiene relaciones comerciales con más de 100 países. Como podemos darnos cuenta en la imagen, tiene presencia en los 4 continentes. Es la empresa más grande relacionada en construcción. Más adelante hicimos un comparativo. Nuestros participantes internos y externos también los investigamos. Son principalmente nuestros accionistas, son involucrados en proyectos masivos de construcción por nuestro gran alcance que tenemos mundialmente. El desarrollo de nuestra estrategia, como se los comentaba, que era Futuro en Acción. Primero realizamos un diagnóstico inicial
que fue donde nos dimos cuenta del problema que afrontaba CEMEX. Diseñamos un plan de acción estratégico, además de que pudimos desarrollar un cronograma de acción que nos va a permitir guiarnos o saber si estamos llevando nuestra planeación de acuerdo a como se planteó en un inicio. Aquí podemos ver las etapas, que fue primero el diagnóstico inicial, establecimos los objetivos desde lo más general a lo particular, nos percatamos de este elemento en la fórmula de la creación de cemento, que es lo que comentaba el clínica. Nos dimos cuenta que transformando la fórmula del cemento actual podemos reducir las emisiones de CO2 que se tienen actualmente. Hicimos una evaluación financiera actual, comparamos 5 años a futuro si se lleva al pie de la página nuestra propuesta de mejora, cuáles serían los rendimientos que se tendrían, además del seguimiento y control interno que se debe tener por parte de los participantes internos de la empresa, ya que es fundamental que todos vayamos hacia un mismo lado dentro de la empresa. Debemos de capacitar al personal, debemos de comunicarnos y debemos de regresar y mejorar continuamente, ya que es un plan a largo plazo, no podemos simplemente establecerlo y dejarlo a la deriva, sino que es un seguimiento constante durante por lo menos 5 años. Los resultados que esperamos en torno a la propuesta de mejora es principalmente la disminución de CO2 y también mejorar la reputación sostenible que tenemos actualmente, ya que es una problemática fundamental en entorno mundial. En el equipo antes mencionado comentaba del Acuerdo de París. Dentro de sus objetivos pues está la reducción de este tipo de emisiones nocivas para el planeta. Y realizando un análisis de impacto posterior a la propuesta de mejora, podemos reducir con diversas propuestas, por ejemplo en la energía, si cambiamos de energía eléctrica o combustibles fósiles a energías renovables del sol, del viento, podemos reducir en gran porcentaje la contaminación que se tiene actualmente. Y podremos reducir del 100% del CO2 que se maneja actualmente un 47% dada nuestra propuesta de mejora. Vamos a continuar con simuladores bursátiles. Para empezar vamos a leer una frase de Warren Buffett que es: el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Aquí vamos a analizar estados financieros principales que utilizamos el estado de resultados y el balance general. Hicimos una acumulación de información porque nos basamos desde el año 2020 hasta el 2024 para analizar las ventas, los gastos y aquí utilizar las razones financieras principales. Analizamos únicamente unas principales razones financieras entre todas y estas son las siguientes. Dentro de CEMEX también tenemos competidores. CEMEX cuenta con el 50%, 15% también contamos con Oilseed. Esta empresa tiene más de 148 años dentro de este ambiente, y GSC, que también es conocida como Cementos de Chihuahua. Esto tiene el 8% y ellos entraron a la bolsa de valores en 1982. Las razones financieras que les comentaba que hicimos este análisis de rentabilidad, nos basamos en 4. Una que sería el MG, que son las margen de ganancia, el EPS, que es la ganancia por acción, el ROE, que son los retornos sobre capital, y el ROA, que es el retorno sobre activos. Analizando a partir de los 4 años, estas razones financieras son las que nos dan los resultados esperados para hacer este análisis. Hicimos una valoración de mercado y el crecimiento en ventas. CEMEX ha mostrado un desempeño financiero bastante grande. Al analizar durante estos 4 años, vimos en el EBITDA
que aumentó el 80% durante los 4 años, ventas netas el 68% y en acciones el 74%. En activos disminuyó, pero pues sin embargo no creo que esté tan mal, contiene el 33%. Utilizamos unas estadísticas clave. De esta manera consideramos y podemos analizar de mayor forma. Tenemos para analizar el margen bruto, el flujo de operación, el EBITDA, el precio de ventas, el precio de acciones y de esta manera también colocamos la gráfica de velas y los gráficos de dispersión. Así podemos tener una estadística más conveniente. Desempeño general. Bueno, aquí a pesar de estos 4 años ha tenido un impacto de diferentes formas. El que más afectó fue el 2020, fue el impacto de la pandemia. A pesar de la volatilidad de factores globales, Cemex ha tenido un crecimiento sólido. Las ventas después del 2021 aumentaron, como lo mencionaba anteriormente. Los activos disminuyó, sin embargo, Cemex es una buena opción. A partir de ese análisis de 4 años, no afectó estos segmentos naturales. A continuación vemos los simuladores de análisis técnico y fundamental, en el cual, como lo dice Pythagoras, si no puedes controlar tus impulsos, no puedes controlar tu dinero. Estas personas que estamos mencionando son altas personas en el mercado de compra y venta de acciones, que hacemos referencia a ello. Para esto nosotros estamos teniendo en esta parte diferentes tipos de indicadores. Estos diferentes tipos de indicadores precisamente son los que nos van a dar una pauta para que podamos predecir cuál va a ser el movimiento y tener una mejor visión del mercado a corto, mediano y largo plazo. Estos indicadores, pues tenemos unos tips que nos van a estar dando los ejemplos. Y aquí vamos a tener cuál va a ser la relación que se tiene en compra y venta y lo rápido que se puede manejar este tipo de eventos o de situaciones. Tenemos también las bandas de Bollinger y el RSI, que es prácticamente decirme en qué momento yo puedo entrar a hacer la compra y en qué momento sería indicado para que yo haga la venta de la acción para no tener pérdidas grandes en su momento. Y es por ello que para eso nosotros es muy importante que con los datos que ya tuvimos anteriores, pues ya llegamos a estos indicadores. Y estos indicadores, ¿qué es lo que nos van a decir? Pues las soportes, las resistencias, vamos a tener lo que es los históricos, cuánto ha bajado y cuánto ha subido para que nosotros podamos estar viendo en cuánto tiempo ha tenido una tendencia alcista o bajista y podamos predecir si ya es momento de que tenga un alza en el precio de las acciones o tenga una baja. Todo esto que estamos mencionando actualmente ya lo podemos estar automatizando con los datos que son Python, que esta herramienta de Python, ¿qué es lo que es? Es un sistema analítico financiero en el cual tenemos que integrar con Collaborative de Google, y esto tiene que hacerse mediante una programación y mediante el uso de referencias de bibliotecas. Estas bibliotecas lo que van a hacer es que vamos a tomar datos de diferentes páginas. Por ejemplo, páginas financieras como que es Yahoo Finanzas, lo que es la Bolsa Mexicana de Valores, lo que es propio Cemex, porque todos estos datos nos van a arrojar datos reales y en términos reales. Hoy por hoy lo que necesitamos es velocidad en los datos para la toma de decisiones. El hecho de que alguien esté tomando datos con una diferencia de tiempo quiere decir que va a tener menos ganancia o va a tener una mayor pérdida en el mercado financiero. Como les comentaba, aquí nosotros ¿qué tenemos que tomar? La Bolsa Mexicana de Valores, lo que es Python de Collaborative, lo que es Cemex, Yahoo Finanzas e Invest.com, o ustedes pueden escoger la que mayor confianza les dé, pero que podamos verificar que son datos reales, que van a ser en tiempo real y que pueden ser confiables para la toma de decisiones. Eso es lo más importante para que nosotros ya con estos datos
vamos a estar tomando también los datos exactos en los que cotiza una bolsa, una acción, y estas acciones, pues nosotros aquí lo que hacemos es primero abrir Collaborative. En esto vamos a integrar cuál va a ser la biblioteca que vamos a estar tomando. De ello tenemos que ponerle las indicaciones, qué indicaciones y qué comandos y qué es lo que queremos que represente. Este programa nos va a dar las herramientas y las gráficas anteriores para que nosotros ya las podamos ir interpretando conforme vaya pasando el tiempo. Cada uno de estos pasos se puede hacer con inteligencia artificial, pero lo más indicado es que antes de que nosotros nos atrevamos a hacer algo sin conocimiento, es que sepamos exactamente los resultados que nos cuentan. Si no tenemos las herramientas previas, como lo que es estadística, como lo que es conocimiento de las acciones de las empresas, pues definitivamente nos va a dar un resultado que no deseamos. Sigue con los mismos procesos, no es tan pequeño, pero sí, aquí también lo que vamos a poder estar haciendo es meter cada una de las compañías que nosotros tenemos. Compañías que hoy tenemos en competencia nacional, puede ser Bimbo, o puede ser el Grupo de Chihuahua, Cementerio de Chihuahua, etc. Y ya cuando nosotros metemos toda esta información nacional e internacional, también nos van a venir las gráficas. Estas gráficas son las que nos van a ayudar a automatizar, así como hacer mucho más fácil nuestro trabajo, porque recordemos, lo que nosotros necesitamos es velocidad. Lo podemos hacer de manera manual, pero si ya contamos con estas herramientas, es que podamos hacer uso de cada una de ellas para la toma de mejores decisiones. Para todo esto es importante que conozcamos cuál es la econometría, qué factores vamos a tener, y aquí lo que tomamos es regresión lineal. La diversificación es la única forma gratuita de almuerzo en el trading. ¿Por qué nos dicen esto? Porque si nosotros ponemos coloquialmente todos los huevos en una sola canasta, si pasa algo, pues se nos va a ver afectado. Por eso nosotros tenemos que diversificar para que si alguna acción sube o baja, tenga un diferente impacto. Sí. Aquí vamos a tener diferentes rangos. Nosotros no tomamos tantos, pero tomamos 4 que consideramos especiales, aunque sí existe una multicolinaridad, que es el hecho de tener el activo total, el pasivo total, porque pues esto es lo que nos va a brindar el activo total. Entonces, lo que nosotros realmente nos funcionó fue que tomáramos lo que es la maquinaria y equipo y todo lo que tenemos físico para que determine lo que es el precio de la acción. Ya nosotros hicimos varias regresiones lineales, vimos varias situaciones, y esto nos brindó que la mejor que nos estaba arrojando es que estuviéramos eliminando las demás, con relación a los demás factores exógenos, para solamente tomar uno y que de manera nos afectara al endógeno, de tal manera que nos diera el 94%, que está muy cercano al 1%, y esto que es lo que nos está brindando. Esto nos va a brindar que las demás variables no impacten o no sean un impacto muy riguroso ante la primera, que es lo de maquinaria y equipo. Para ello, nosotros ya vamos a ver varios temas en los cuales vemos el valor de R2 y de cómo está afectando cada una de estas situaciones. Dado que a nosotros, cuando estamos teniendo R2 ajustado, que es un valor en el cual nos va a mostrar la cercanía que se tiene, y el error que tenemos, el error típico o la estimación, el estándar estimado que vamos a dar, que nos indica un valor de 3.3 y que indica la magnitud promedio de la predicción del modelo en unidades. Cada vez que aumente va a estar aumentando. Tenemos los coeficientes y significación, así como el intercepto. Todo esto para que nos diga que el factor que estamos teniendo es muy cercano al 5. El factor al 5, ¿por qué es? Porque nosotros manejamos un margen de error máximo del 5%. Este margen, pues aquí nos están dando las variables que está teniendo y la probabilidad de que se esté dando
En la X solo que es propiedades, maquinaria y equipo. Vamos a tener la intercepción, la significancia del valor al 0.47. El activo total, estas ya son factores que nosotros descartamos, dado que no representan un impacto muy sustentable o significativo al precio de las acciones. Y cada una de ellas pues, nos va manejando un cierto valor, pero realmente lo que nosotros estuvimos observando es que si varía, cada vez que nosotros variamos en el pasivo total o en el activo total, no tiene una influencia en el valor de las acciones, pero al momento de aumentar en una unidad las propiedades y valores de la maquinaria de la empresa, sí aumenta en un 3.3 el valor de la acción. Igual aquí lo que estamos viendo precisamente es que sí tomamos una, pero las demás variables las estamos eliminando, que existe la multicollineidad entre el activo, el pasivo y el capital contable, porque van correlacionadas, entonces las descartamos. El modelo es muy viable, es un modelo en el cual nos va a permitir que sí tengamos la cercanía al 1 y que esta cercanía a 1 nos pueda dar una predicción en el futuro de que podamos incrementar por cada valor de propiedad 3 unidades. Continuamos con finanzas bursátiles. Tenemos una frase que es el miedo y la codicia son las emociones más poderosas en el tráfico. En finanzas bursátiles utilizamos 3 empresas internacionales. La primera que, como lo estamos mencionando, que es Cemex, también es nuestra empresa china, que es MBM. Y nuestra empresa de Alemania, que es Interbreg Materials. Esta empresa es el número 1 del mundo agregados, el número 2 en cemento y el número 3 en cemento prensado. Y Cemex, como estábamos hablando. Al hacer este análisis de las 3 empresas, utilizamos las razones financieras. Cemex pues nos indica que ha tenido un buen ingreso, como lo mencionamos, un buen EBITDA desde el 2023, una reducción de deuda de 13.200.000. Ha tenido mejoras de 2024 en emisiones de CO2, reportó 540 kilogramos de toneladas. Analizamos los mismos estados financieros, que fue el balance general y el estado de resultados. En este estudio sí hicimos todas las razones financieras, que tenemos razones de liquidez, razones de endeudamiento, las razones de rentabilidad de los 4 años, 2020, 21, 22, 23 y 24. Esta es nuestra empresa china, CNBM. Aquí es necesario mencionar que su moneda es renminbi. Su moneda en pesos mexicanos es de 2.64 pesos. Convertimos todos los estados financieros, hicimos una conversión en renminbis a pesos mexicanos para que pudiéramos hacer el comparativo general. Nuestra empresa alemana pues está en euros, hicimos lo mismo. También mencionamos que pues un euro tiene el valor de 21.87 pesos mexicanos. Hicimos lo mismo en el estado financiero, todo el resultado para el general, hicimos la conversión. Y bueno, pues al analizar esas 3 empresas, pues nos dimos cuenta que analizamos solamente un año de los 4 años, utilizamos el 2023. En 2023, la mejor empresa que tuvo un margen de ventas, de gastos financieros y tuvo mejores
Evita y todas las razones financieras fue la alemana. A nivel mundial, la empresa alemana nos gana a Cemex y nos gana a la empresa china. Entonces, pues no deberíamos de vender sus acciones, sin embargo, si queremos invertir internacionalmente, esta es una buena empresa para invertir. Y pues continuamos con la hoja de portafolios de inversión. Para este incidente crítico nos mencionaban pues, por lo menos 2 portafolios con diferente grado de riesgo. Es importante destacar que el portafolio de inversión se realiza conforme al perfil del inversionista. Hay diferentes perfiles de bajo, medio y alto riesgo. Para el primer portafolio que realizamos, que es de bajo riesgo, invertimos en CETES el 70% de nuestro capital total y el 30% en la empresa mexicana de valores, que fue en nuestro caso Cemex. Este tiene un horizonte de inversión de 3 años. Va orientado hacia personas jubiladas, pensionadas, que no buscan tener mayor rentabilidad más que proteger su dinero. Lo invertimos en CETES mayormente porque es la inversión más segura que se tiene actualmente. No es mucho el margen de ganancia, pero es justamente para personas que no buscan generar mucha riqueza con su inversión, sino mantenerlo protegido contra la inflación. También hicimos un portafolio diversificado de mediano riesgo. Aquí invertimos porcentajes mínimos en CETES, como fue el 5%, y lo diversificamos en empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores, como fue Cemex, Banorte, Bimbo. También incluimos empresas transnacionales, como fue Apple y Microsoft, para obtener, aunque de un mayor riesgo, también mayor oportunidad de ganancia con el tiempo. Igual con un horizonte de inversión de alrededor de 3 años, podríamos ver las primeras ganancias de este portafolio. Y vamos a continuar con un comparativo que hicimos entre la empresa Cemex, la empresa china y la empresa alemana. Todo esto en diferentes continentes, y lo voy a explicar a mi compañero Juan Carlos. Que básicamente es contar con 3 grandes monstruos que tenemos en la compañía, son muy rentables. Las 3 compañías van a estar calificadas por Standard & Poor's y Moody's con altas calificaciones, desde BBB+ hasta AAA+. Nosotros vamos a ver la comparativa y distribución de cada uno de los sectores, y es lo que nosotros vamos a tomar en consideración para decir si es rentable o no es rentable estas acciones. Podemos ver, y lo que vamos a ver en un momento, va a ser el precio inicial de la acción en 2020, cada una de las empresas hasta el 2025, y qué monto es el que hubiéramos generado si alguien hubiera invertido 100,000 pesos en ese momento. Podemos ver que Cemex en este momento, si lo hubiéramos metido en el 2020 hasta el 2020, creo que lo que me dicen los demás. Tenemos la China de los 100,000, hubiéramos tenido 262,000 pesos. Cada una va a ir incrementando. Esta es la alemana, y lo que es la China, tendríamos de 100,000 a 421,000 pesos. Como podemos observar por el histórico, la rentabilidad en la empresa china es la que más nos hubiera atraído. Todo esto que acabamos de platicar muchas veces es el hecho de todo un trabajo que se hace para cuando ustedes lleguen con un financiero, a un banco, a una casa de bolsa, a un portafolio de inversión. Todo este trabajo se tiene que realizar para que en 5 minutos les puedan decir qué es viable y qué no es viable, y cuál sería el posible futuro de cada una de sus inversiones, y cómo estaría fundamentado y en qué empresas tan robustas pueden ustedes invertir, en la bolsa o en papel gubernamental. Y eso sería todo por nuestra parte. Bien, chicos, demos paso a la ronda de preguntas. Tenemos primero a el 601, si tiene alguna pregunta. Sí, más que encaminada al tema, hablamos mucho de la teoría, de los resultados, etcétera, etcétera. Precisamente cuando vino la persona que nos habló sobre los CETES, también dijo que los CETES, esto y todo. Aquí la situación es que yo creo que el principal reto que se empresa en México hoy en día es al hecho de querer invertir. Entonces no sé si haya
no sé, alguna estrategia para que precisamente se nos invite a invertir, porque hoy en día yo veo que pues, todavía hay miedo, ¿no? Simplemente abrir una cuenta en el banco pues, sigue siendo un reto para muchos mexicanos, por lo menos de clase media, ¿no? Entonces, no sé, les vuelvo a repetir, no sé si esté vinculada con la materia, con alguna de las UCAs, pero no sé si ustedes puedan responder. Claro, gracias por la pregunta. Efectivamente, hay algo que se llama lo que es la semana financiera. La semana financiera se hace una vez al año, se hace en diferentes instituciones, muy al alcance de todo el público en general. Esto es por la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional en Defensa del Usuario Financiero. ¿Esto qué quiere decir? Exactamente, aquí nosotros tenemos una gran aversión al riesgo por desconocimiento. Entonces a nosotros se nos llega a platicar de un CETE, se nos llega a platicar de una cuenta bancaria, se nos cuenta platicar hoy por hoy lo que es más común, una tanda en la colonia. Esto tiene un cierto riesgo. Lo que nosotros no conocemos es que nosotros tenemos una protección bancaria, es que nosotros tenemos unos ciertos lineamientos y comisiones muy robustas como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es la que va a estar determinando cuánto dinero puedo disponer en el extranjero, cuánto puedo tener aquí en México, de qué manera lo puedo tener, y que estas empresas es muy importante que cuando nosotros lleguemos a realizar algún tipo de inversión, sepamos que están reguladas y están registradas ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Porque si no, es cuando tenemos los problemas y es cuando conocemos los mitos, los dimes y diretes, que siempre son mitos más que otra cosa, en el cual yo metí mucho dinero y ya no. Como les decía, y como les decía a un principio, esto es como ir al doctor. Me duele algo, yo no me voy a recetar, yo no voy a la farmacia y dame un medicamento porque probablemente me va a hacer algún daño. Si alguien, históricamente, en los 90s, tuvimos un problema muy fuerte porque se les invitaba a invertir sin tener un conocimiento previo. Para eso contamos con una serie muy robusta de instituciones como bancos, casas de bolsa, operadoras de fondo de inversión, en las cuales con regulación nos van a dar una asesoría y nos van a estar dando lo que es un análisis de necesidades que va a determinar para qué tipo de inversión es conveniente cada una de las personas. Gracias. Preguntas del 803. ¿Ninguna? Bien. Preguntas del 802. Sí. ¿Cuál es la recomendación para el fondo de inversión verde? ¿Cuál es qué? ¿Cuál es la recomendación para el fondo verde, de la inversión del fondo verde? Como lo mostramos, cada una de las compañías que nosotros estamos teniendo tienen una implicación en el hecho de cambio sustentable hacia la economía. Este cambio sustentable no solamente es porque pensemos que una empresa va a estar haciendo las cosas bien nada más porque sí, sino todo esto lleva un trasfondo en el cual vamos a tener incentivos fiscales, como lo que va a ser Bimbo, lo que va a ser Cemex, lo que va a ser la Norte, lo que va a ser Apple. Cada una de esas compañías tienen un cierto objetivo de rentabilidad y esta rentabilidad se va a estar mejorando si nosotros podemos estar haciendo efectivos todos los incentivos fiscales que nos den los diferentes gobiernos de cada año. ¿Y qué año inició la Bolsa Mexicana de Valores? La de nosotros, en 1946. El 5 de enero de 1976. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, damos paso a las preguntas que va a la mesa de profesores. Adelante, maestra. Ustedes dijeron que convenía invertir de las 3 empresas en la alemana. Entonces, ¿no conviene invertir en Cemex? En cada una de Hablando internacionalmente sería a la empresa alemana. Sin embargo, también mencionamos nacional, que sería Cemex, Cementos Chihuahua y Olmo. Entonces, entre estas tres sería mejor Cemex. A nivel internacional sería la alemana. Y si lo comparo contra los CETES, ¿en dónde me conviene más? ¿En Cemex o en los CETES? Eso dependería del perfil del inversionista, si está de su riesgo, de
pues sería más recomendable invertir en CETES. No va a haber un cambio significativo en su inversión, pero sí va a tener un respaldo. Sin embargo, como nos dimos cuenta, todo el sector de la construcción tiene crecimiento, ha tenido un buen crecimiento y es importante darnos cuenta que invertir en las empresas nacionales, conocimientos de Chihuahua, Cemex y las internacionales, como la empresa china o alemana, nos va a permitir invertir. Es algo un poquito más que es el hecho de que tenemos que distinguir para qué público vamos. El trading, a diferencia de un papel gubernamental, está determinado a cierto tiempo. Lo que es el papel gubernamental es a largo plazo y por eso es con una renta fija como se está mencionando. Pero el trading y todo este estudio se hace precisamente para que usted tenga compra y venta de acciones a corto plazo y eso maximice las ganancias. Sí, gracias. Bueno, felicitarlos por buen dominio de los temas y una forma muy fluida de abordarlos, de explicar los conceptos financieros. Eso estuvo bastante bien, creo que es lo destacable y su presentación muy coherente con el avance que iban teniendo entre las diferentes UCAs. Yo quería preguntarles concreto, presentaron en una de sus diapositivas un portafolio donde estaba Bimbo, Apple, Cemex, otro gobierno y otro no. Tengo entendido que un portafolio de inversión se ve como un todo y no por separado. Poniendo este portafolio de inversión que muestran ahí, ¿cuánto es lo que se está estimando que se obtenga de beneficio con esos? Vi que había 20%, 5%, 20% en diferentes inversiones, ¿cierto? Ya como viéndolo como un todo, ¿y a cuántos años es el objetivo de ese portafolio que ustedes me mostraron? Si gustan pueden poner la slide. Básicamente es, los porcentajes que estamos ahí es de diversificación, es un portafolio diversificado. Exactamente, un portafolio, dependiendo de la compañía, dependiendo de quién los está distribuyendo, tiene un cierto nombre, A1, A2, B3, etc. Esto es para modelos internos de control de la operadora o del banco. Para efectos prácticos, yo cuando platico con alguno de mis clientes, lo que le voy a decir es que ese dinero, lo que les mencionaba, es no poner todos los huevos en una sola canasta. Si a Apple le está yendo mal, a Cemex le va a ir bien. Esto es la teoría que se está teniendo y eso nos permite maximizar los rendimientos esperados. Cuando nosotros hablamos de un portafolio diversificado con estas características y un fondo agresivo, siempre va a ser a largo plazo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que tener un tiempo, un horizonte de inversión en el cual podamos tener una recuperación de esas inversiones. Hoy probablemente tenemos un impacto muy fuerte con todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, con la toma de decisiones, y probablemente vamos a ver una disminución, pero en 5 o 6 años esta disminución o esta minusvalía va a representar una plusvalía a lo largo del plazo. Ningún cliente va a tener pérdida hasta que venda, y eso es muy importante. Nosotros por eso vemos las gráficas en el cual vemos que si yo tenía un precio de acción a $19 y mañana lo tengo a $14, no quiere decir que yo haya perdido. Aquí como se explica más fácilmente, si yo hoy por hoy voy a un tianguis y compro un kilo de tomates y este kilo de tomates me sale en 20 pesos y mañana resulta que amanece a 18 pesos, no quiere decir que ya lo haya perdido, es que yo tengo en valor 18 pesos, pero pasado mañana ya está en 21 o 22 pesos, tampoco quiere decir que haya ganado. El valor lo sigo teniendo ahí hasta que yo venda esos tomates, en ese momento sí sé si tengo una ganancia o una pérdida. Entonces, el lapso diversificado va a ser de 3 años en adelante, cuando yo lo voy a poner en agresivo, y un rendimiento esperado es sobre el 12 al 14% de rendimiento anualizado. ¿Con base en? Con base al histórico que se está teniendo por cada uno de ellos. En el caso de la presentación se eliminó toda esa parte que era un poquito extensa, ya que por cuestión de tiempo teníamos sentido que era un poquito menos. Sí. Pero en el prototipo que le entregamos, en el apartado de la arte de botones de inversión. Como no son mis alumnos, yo no puedo. Sí, yo quería que ahorita me dijeran cómo lo veían. Otra última pregunta, ¿por qué no incluyeron Cruz Azul en la competencia de Cemex?
compartía era muy competidor, pero buscábamos más diversificar, ya que, por ejemplo... Pero lo pusieron con Holcim, que es a Pasco, o fue a Pasco, y pusieron a unos que yo la verdad no conocía, en mis tiempos era la FARC, franceses, son los número 1 del mundo. ¿Por qué no a Cruz Azul, que es el competidor 1 de Cemex? Porque tratamos de variar para empezar de localidad. Por ejemplo, Antes no querían más mexicanos. Así es, Okay. Escogimos únicamente los eventos de Chihuahua y de ahí, ya que al momento de recopilar la información fue bastante extenso. Sí. Tuvimos que hacer conversiones de monedas y la verdad es que no pudimos abarcar más comparativas. Bien, chicos. Muchas gracias. Bien. También, igual que el equipo de hace un momento, comentaba precisamente, igual que el maestro Carlos, lo felicito, la verdad es que la transición, una estructura dinámica en la presentación hizo que hubiera mucho más eficiente su exposición. Igual que el equipo de hace un momento, ¿me podrían comentar precisamente cómo trabajan estos elementos de la covarianza y de la varianza en las acciones? Porque esta parte estadística que les he estado presentando es muy importante. Precisamente en los problemas que les imprimimos, ahí lo que vimos es la correlación que existe entre diferentes factores. Para nosotros queríamos proyectar, por ejemplo, CO2, pero nos teníamos que basar en que estuvieran los reportes claros disponibles y que estuvieran en las mismas fechas. Por ejemplo, lo que es la sustentabilidad, hoy por hoy no ha sido un tema muy reciente, que digamos, mejor dicho, ha sido un tema muy reciente, cambio, no tenemos datos tan anteriores. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Que los datos que teníamos los agarramos de los estados financieros para que fueran 20 datos y que con ello pudiéramos dar algún tipo de muestreo. Si nosotros agarramos, por ejemplo, CO2, tendríamos que irnos a 20 años atrás, en los cuales en sí actualmente no contamos de los 5 años atrás con datos específicos o reales o una página confiable que nos pudiera dar esta métrica de comparación. Entonces nuestra comparativa fue el hecho de lo que está invirtiendo Cemex para la reducción de CO2, y esto es en maquinaria en equipo. Maquinaria en equipo, actualizarla de tal manera que su objetivo principal es que cuando tenga la elaboración de cemento pueda estar generando un 47% menos de CO2 para el impacto ambiental. ¿Y la varianza? Ok. Recuerden, chicos, en econometría es fundamental siempre definir nuestras variables. ¿Qué variables voy a tener y que me van a explicar a mi variable de interés? ¿Okay? Y las pruebas de hipótesis son una por una, significancia por significancia, para poder visualizar si se lleva a cabo o no se lleva a cabo lo que estoy planteando. ¿Vale? Recuerden ustedes, una prueba de hipótesis nula, hipótesis alternativa, para poder decir si el modelo funciona. Y después de esto, resaltamos el modelo. O sea, el modelo tiene que estar claro cuál es mi efecto de regresión que establece, y ahorita en la presentación fue lo que nos faltó, ¿no? Es decir, digo que es el coeficiente de determinación es idóneo, que es significativo, pero no vi el modelo en la presentación. El modelo debe de estar, ¿no? Debe de resaltar el modelo, porque es precisamente lo que quiero estar usando para mi explicación. ¿Okay? Es decir, para poder hacer el análisis de significancia necesitamos precisamente nuestro modelo que tiene una muestra, pasarlo a un modelo general, y para eso necesitamos el comparativo de la T calculada con la T de tablas y que nos lleve ese nivel de significancia. ¿Vale? Sí, bien. En esa no lo hicimos, aquí no lo mostramos, pero en los trabajos que están vienen 8 o 10 muestras que hicimos con cada una de las variables, quitando algunos factores y poniendo otros, intercambiándolos para que nos pueda dar resultados. Aquí solamente mostramos lo que nos sirvió, pero sí, efectivamente tenemos que descartar cada una, incluso en el mismo programa que les entregamos a ustedes. Ahí viene la tabla de T, en la cual estamos tomando ese 5% conforme a nuestras variables, a nuestros datos, y quitándolo para poderlo situar. Era un 2.99, no sé si lo están dando. Gracias. Sí. Ah,
¿de veras ven?